Normalmente se acuerdan que dijimos que también se le denomina desórdenes de tipo disráfico, porque el defecto podía ser falta de cierre o una reapertura después del cierre. ¿Sí? Ambos en este caso están bastante asociados, tanto anencefalia como cranioquisis. Básicamente la diferencia en que radica. En el cranioquisis el defecto es bastante específico de ausencia de bóveda craneana. ¿Sí? Hemisferios sí pueden estar presentes. En cambio en la anencefalia era ausencia de bóveda y de hemisferios. ¿Sí? Lo que ocurre en el cranioquisis es de que al estar ausente la bóveda craneana, normalmente la masa encefálica o los hemisferios van a estar ahora en contacto directo con el ambiente, el exterior. Exacto, en el caso el líquido amniótico, ¿sí? Ahora, ¿se acuerdan que por ejemplo en algunos trastornos donde había oligohidramnios, por ejemplo Potter, hipoplasia pulmonares, no sé si ya los habrán visto? El punto de que al estar ausente o reducida la cantidad de líquido amniótico, el feto puede sufrir malformaciones o deformaciones, en este caso porque está comprimido en mayor fuerza contra el útero o la pared abdominal. Este sería el caso de la cranioquisis, ¿sí? Como hay ausencia de la bóveda craneana, la masa encefálica ahora está expuesta al contacto directo y por el mismo efecto mecánico puede haber deformación de ella, ¿no? A diferencia de la anencefalia, donde aquí sí ya de manera primaria teníamos ausencia de hemisferios y de bóveda, ¿sí? Ambos son de la porción cefálica, ¿sí? O del prosencéfalo, ¿verdad? Porción cefálica o el prosencéfalo, ¿sí? Ahora bien, la que tenemos aquí es una de edema cerebral. Más o menos se acuerdan que lo que dijimos era que el edema podía tener tres variedades, ¿verdad? El hematogénico, el Vasogénico. vasogénico, el citotóxico y el Y el intersticial, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, usualmente se acuerdan que la distinción era para hacer etiología y zonas afectadas, ¿sí? Ahora, para ambos pueden ser formas localizadas o generalizadas. Por ejemplo, ¿qué pudiera estar ocasionando un edema de tipo vasogénico a nivel del cerebro? ¿Perdón? La presión de un vaso. ¿Pero y qué pudiera ocasionar la presión de un vaso? Eso sería más quizás para un infarto. Ah, perfecto, ahí sí vamos hablando de eso. ¿Y cómo se llamaría una inflamación en este nivel? Una encefalitis. Si ya compromete las meningoencefalitis, ¿sí? O sea, en un cuadro de una encefalitis probablemente tendríamos, muy seguramente, un cuadro de edema de tipo vasogénico, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que habían unas estructuras que formaban la barrera hematoencefálica? Astrocitos. Sí. De hecho, en algunas formas de neoplasias o astrocitomas también secundariamente podemos tener formas de edema, ¿sí? Porque se pierde esa selectividad, ¿verdad? Y aquí como no tenemos el nivel histológico, el corte, ¿verdad? Pero si lo tuviéramos, dijimos que el vasogénico, como vimos en la lámina, usualmente es sustancia blanca, ¿sí? Sí, de hecho ese espacio tiene un nombre muy puntual, se llama espacio de Virchow-Robin, ¿sí? De hecho Virchow, recuerdan, es el padre de la patología, que esos espacios perivasculares se llaman así, espacios de Virchow-Robin, ¿sí? Y ahí es donde casi que estarían localizados los de tipo vasogénico. Y ya dijimos, el citotóxico a nivel de la neurona, y en general la causa es isquémica o tóxica, por convulsión, por un infarto. En un infarto también tendríamos, ¿sí? Porque dijimos que también un patrón de la lesión celular era justamente esa, ¿verdad? La tumefacción. Y allá, dos formas de hemorragia, ¿sí? Y si se dan cuenta, la diferencia es que es bastante evidente, ¿verdad? ¿Qué es diferente a uno y al otro?
aquí está bien localizada la zona de hemorragia, ¿verdad? Y allá es todo completo. exacto, ¿no? De una forma muchísimo más global, ¿verdad? Aquí seríamos mentirosos, pero podemos ser especulativos. Se dan cuenta como que hay dos focos, uno aquí y otro aquí. Sí, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hablábamos de que a veces en las formas de forma traumática podían haber las contusiones, hematomas en un polo y en el otro? Sí, que eran las lesiones de doble impacto. Como le digo aquí, realmente yo no sé cuál es la causa, estamos como que tratando de intuir, ¿verdad? Porque de lo contrario es muy difícil solo con tener la pieza hablar de una etiología impuntual, ¿verdad? Podemos hacer presunciones o asunciones y eso es válido, pero ya una afirmación sería un poquito más difícil, ¿verdad? Pero lo que sí tenemos es eso. Aquí las lesiones son más localizadas, es muchísimo más difuso, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, para la otra, ¿qué creen que puede haber producido una hemorragia de ese tipo? Incluso aquí si se dan cuenta, como ya fue disecado, hemos perdido un parámetro muy importante. Normalmente las meninges, ¿verdad?, hubieran sido un parámetro para decir si el hematoma era epidural, subdural, aunque estos parecían más de tipo parenquimatoso, ¿verdad? ¿Sí? Pero partiendo de que eso hubiera sido, por ejemplo, una hemorragia intraparenquimatosa, así de difusa, ¿qué creen que pudo haber sido? ¿Se acuerdan que normalmente el aneurisma decíamos que a qué nivel estaba? ¿En serio? Comprometía la cerebral anterior y la media, pero ese sangrado o ese hematoma iba a estar en el espacio subaracnoideo. Y aquí dijimos que más o menos eso pareciera que está más bien en el intraparenquimatoso. Sería una vena, por una vena. No. ¿Cuál es? Que era la vena. Las comunicantes, ajá. pero ese era el hematoma subdural. Ah, ¿Sí? Sería algo más localizado. Si fuera un hematoma sería como esto, ¿verdad? Sería algo más localizado.